mirando alrededor, se acaba el tiempo, me da miedo. En el video anterior vimos la relación entre el capítulo 8 y el 9 del libro de Daniel. La visión del capítulo 8 afectó tanto a Daniel que el ángel Gabriel no terminó de explicarle a Daniel dicha visión. Daniel termina el capítulo 8 diciendo que había quedado confundido con la visión y que no la entendía. Gabriel llegó a explicarle a Daniel que el carnero con 2 cuernos representaba los reinos de Media y de Persia. También le explicó que el macho cabrillo con un solo cuerno representaba a Grecia. Difícilmente esa parte de la profecía pudo haber sido la que dejó a Daniel confundido. La perplejidad de Daniel más bien se debió a la abominación desoladora y a las 2300 tardes y mañanas que se mencionan en el capítulo 8, pero que el ángel Gabriel no llegó a explicar. El que Daniel estudiara la profecía de Jeremías respecto a la restauración del pueblo judío en 70 años y la oración de Daniel pidiendo a Dios que los perdone y los restaure, evidencia que la parte que no había entendido era la de la abominación desoladora y las 2300 tardes y mañanas. La profecía del capítulo 9 es en realidad la explicación de aquello que Daniel no había entendido de la visión del capítulo 8. Comenzamos pues con la visión del capítulo 9, la explicación de las 2300 tardes y mañanas, y la identificación de la abominación desoladora. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para que colmen su iniquidad, las ofrendas por el pecado concluyan, la iniquidad sea expiada y la justicia de los siglos sea traída, para que la visión y la profecía sean confirmadas, y el santo de los santos sea ungido. Comienza diciendo que en los 2300 días hay 70 semanas dadas para el pueblo judío. Antes de que esas 70 semanas terminen, deben ocurrir varias cosas. La primera es que colmen su iniquidad. Seguro usted está pensando, pero eso no es lo que dice ahí. Es que la mayoría de las traducciones usan textos donde aparece la frase lekale, que se traduce como para suprimir o para acabar. Pero eso se debe a un error del copista, pues hay más de 40 manuscritos antiguos donde la palabra aparece con una H en vez de una tilde, lo que cambia su significado, y en lugar de para acabar o para suprimir, debe traducirse como para completar o para colmar. Así que, como les decía, la primera cosa que se menciona que debe ocurrir antes de que concluyan las 70 semanas es que el pueblo judío colme su iniquidad. De eso ya hablamos cuando estudiábamos el capítulo 8. Los judíos colmaron su iniquidad al matar a Cristo y al perseguir y matar a los cristianos. La segunda cosa que se menciona es que concluya la ofrenda por el pecado. Aquí nos encontramos con otra palabra difícil de traducir. El problema es que puede significar pecado, pero también puede significar ofrenda por el pecado. Una manera de saber qué significado darle a las palabras con varios significados es viendo el contexto. En este caso, como la mayoría de las versiones traducen la parte anterior como para acabar, traducen esta como pecado, asumiendo que Daniel está repitiendo, pues es común en la Biblia decir lo mismo de 2 maneras distintas para enfatizar. Si este fuera el caso, esperaríamos que las próximas 4 cosas que se dicen fueran en realidad 2 cosas, repetidas 2 veces, pero no es así. En Daniel 9:24 se está hablando de 6 cosas distintas, que deben ocurrir antes de que terminen las 70 semanas, y no de 3 cosas, pero repetidas 2 veces cada una. Ahora, eso sí, esas 6 cosas están ligadas a un mismo evento, la muerte de Cristo. De modo que la segunda cosa que debe ocurrir es que concluya la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado concluyó cuando Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, fue crucificado. Los sacrificios que se hacían en el templo cada día eran un símbolo del sacrificio de Cristo. Pero llegada a la realidad, ya no hace falta el símbolo. Por eso es que cuando Cristo muere, el velo del templo se rasga de arriba abajo. La tercera es que la iniquidad sea expiada. Nuevamente estamos hablando del sacrificio expiatorio de Cristo. Como bien dice Pablo, la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Solo la sangre de Cristo puede expiar nuestros pecados. La cuarta es que la justicia eterna sea traída. Nuevamente estamos hablando del sacrificio expiatorio de Cristo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y esa justicia es eterna. No es necesario que Cristo muera muchas veces, sino que murió una sola vez y esa vez es suficiente. Lo próximo que debía ocurrir es que la visión y la profecía fueran confirmadas.
Bueno, no hay duda de que todo se ha ido cumpliendo exactamente en el tiempo determinado, confirmando así la visión y la profecía. Pero en los siguientes versos Gabriel dice que lo que se ha de confirmar es el pacto. No es que esto sea una contradicción, es que la profecía predecía el cumplimiento del pacto. No quiero adelantarme, pero ya verán que nuevamente de lo que se está hablando es el sacrificio de Cristo. Y por último, que el Santo de los Santos sea ungido. Algunos piensan que ese Santo de los Santos es Cristo, pero la frase de Santo de los Santos, que en hebreo es Kodesh Kodashim, nunca se usa en el resto de la Biblia para referirse a personas sino a cosas. En Éxodo, Levítico y Números, la frase Kodesh Kodashim se traduce como santísimo o muy santo. El altar del sacrificio, las ofrendas que se ofrecían sobre dicho altar, la fuente, los vasos y utensilios usados en el atrio, el perfume que se quemaba sobre el altar del incienso, el pan de la propiciación, la habitación del santuario donde se encontraba el candelabro, el altar del incienso y la mesa de los panes, y la habitación del santuario donde se encontraba el arca del pacto, de todo esto se dice que eran cosas muy santas o santísimas. En otras palabras, la frase Kodesh Kodashim se refiere al santuario, sus muebles y utensilios. De todas estas cosas se dice que fueron ungidas con sangre y con aceite, o con ambas. Ahora, los sacerdotes también eran ungidos con aceite y con sangre, y llevaban sobre su cabeza una mitad donde decía Santidad a Jehová. La sangre con que se ungía, por supuesto, era símbolo de la sangre de Cristo, así que nuevamente nos estamos refiriendo a su sacrificio. Pero aquí también se está haciendo referencia a algo más, y es que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. De lo que se está hablando aquí es del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. El Pentecostés era la fiesta que seguía a la Pascua. Todas estas fiestas no eran celebraciones arbitrarias que se le ocurrieron a Moisés. Fueron dadas por Dios mismo. Y cada una de ellas es a su vez símbolo y profecía de eventos que habrían de ocurrir para concretar la salvación de la humanidad. Como ya hemos dicho un sinnúmero de veces, los sacrificios eran un símbolo del sacrificio de Cristo. Además del servicio continuo en el santuario, o sea, el fuego que ardía continuamente, el pan que estaba allí presente continuamente, el perfume que se ponía diariamente sobre el altar del incienso a las 9 de la mañana y las 3 de la tarde para que ardiera continuamente, el holocausto que diariamente se ofrecía a las 9 de la mañana y las 3 de la tarde para que ardiera continuamente sobre el altar de sacrificio. Además de todo ese servicio diario continuo, habían 3 fiestas que se celebraban anualmente. Ya vimos una de ellas, la del día de la expiación o Yom Kippur. Esa era la tercera fiesta del año que se celebraba cada otoño. Pero la primera era la de la Pascua. La Pascua era sacrificada a la hora del holocausto de la tarde, o sea, a las 3 de la tarde. Desde la puesta del sol después de sacrificar a la Pascua hasta la puesta del sol del día siguiente era un día de reposo. A veces ese día de reposo coincidía con el sábado semanal. Cuando esto ocurría, los judíos lo llamaban sábado grande. El día de la Pascua del año 31, a las 6 de la tarde, la misma hora en que se sacrificaba la Pascua y el cordero para el holocausto continuo, Cristo clamó en la cruz, consumado es, y murió. Y hubo un gran terremoto. El cordero, ya a punto de ser degollado, escapó de las manos del sacerdote que estaba a punto de sacrificarlo. Y dentro del templo, el sacerdote que se disponía a quemar el incienso, vio cómo el velo del templo se rasgaba de arriba a abajo. El verdadero sacrificio del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo había sido ofrecido. Ya no hacían falta más sacrificios. Y ese mismo Cordero de Dios habría de resucitar para convertirse en el verdadero y único mediador entre Dios y los hombres. Ya no hacía falta ningún sacerdote humano que quemara incienso delante de Dios. Cristo mismo, con sus manos traspasadas y las marcas de su sacrificio, es quien desde entonces y hasta ahora intercede por nosotros ante el Padre. El día siguiente del sacrificio de esa Pascua del año 31 también fue sábado, por lo que fue un sábado grande, y Cristo reposó en la tumba. En la mañana del tercer día, o sea, el día siguiente al día de reposo, se traían las primicias. Todo aquel que tuviera un campo traía al santuario una gavilla de los frutos recién cosechados. Antes de comer del fruto, los agricultores traían esta ofrenda como agradecimiento por la cosecha recogida. En el año 31, el día de presentar las primicias cayó en domingo,
primer día de la semana. Y antes de que los agricultores trajeran sus primicias, Cristo, primicia de los muertos, había resucitado. Y consigo resucitó también a muchos santos y profetas que habían muerto. 40 días estuvo Cristo en esta tierra después de haber resucitado. Y antes de irse, le anunció a su nuevo pueblo, el nuevo Israel, que es su iglesia, y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta el último de la tierra. Esto nos lleva a la segunda fiesta anual, la del Pentecostés. Ese nombre Pentecostés viene del número 50, que es la cantidad de días a partir del día de las primicias hasta el día de Pentecostés. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el buen aceite derramado sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. 10 días después de que Cristo ascendió al cielo, su iglesia, el Israel espiritual, alcanzó la unión y unanimidad mencionada en este salmo, y recibieron el poder que Cristo les había prometido. Ese día de Pentecostés del año 31, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en el aposento alto, Cristo era ungido como único mediador entre Dios y los hombres, y también era ungido aquel verdadero tabernáculo que Dios creó y no hombre. Y así como el aceite derramado sobre la cabeza de Aarón bajó por su barba hasta el borde de sus vestimentas, la unción de Cristo y de su santuario estaba ascendiendo sobre su iglesia, como el rocío desciende sobre los montes. Esa es la unción del Santo de los Santos de la que habla Gabriel. Todo eso debió ocurrir antes de que terminaran las 70 semanas, y así fue. Como ya dijimos en el video anterior, el primer error que cometen muchos al interpretar esta profecía es el separarla del capítulo 8. El segundo error es poner esas 70 semanas donde se les antoja dentro de los 2300 tardes y mañanas. Pero algo que hemos aprendido durante estos estudios es que las profecías son dadas en orden cronológico. No son 70 semanas de donde se me antoje dentro de los 2300 tardes y mañanas. Son las primeras 70 semanas de los 2300 tardes y mañanas. No son 70 semanas descontadas del medio de los 2300 tardes y mañanas, ni son descontadas al final de las 2300 tardes y mañanas, sino que son las primeras 70 semanas de las 2300 tardes y mañanas. Pero ¿cuándo es que comienzan esas 2300 tardes y mañanas? Dice: conoce pues y entiende que desde que salga el decreto para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Cuando salga el decreto para restaurar y edificar Jerusalén, es que comienzan a correr las 2300 tardes y mañanas, comenzando por las 70 semanas que son apartadas para los judíos. Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor en el año 586 a.C. Pero, ¿cuándo fue que se promulgó el decreto para su restauración? En el libro de Esdras se registran 3 decretos. El primero aparece en el capítulo 1 del libro de Esdras, y es el dado por Ciro alrededor del año 537 a.C. En ese decreto se dan a los judíos libertad para regresar a Jerusalén, y que todo el que quiera pueda dar donativos para la reconstrucción del templo. Para eso puso también a la disposición de los judíos mármol y madera. Además, Ciro devolvió los utensilios del templo que habían sido traídos a Babilonia por Nabucodonosor. Los judíos, bajo el mando de Zorobabel, del linaje real, y el sumo sacerdote Josué, comenzaron a reedificar el templo. Pero los pueblos vecinos los obstaculizaron hasta que los judíos se hicieron de la obra, y el templo se quedó a mitad. Así que ese primer decreto no puede ser el decreto al que se refiere Gabriel. El segundo decreto fue dado por Darío I, y aparece en el capítulo 6 de Esdras. Ese decreto fue dado poco después del año 520 a.C., después de que los profetas Ageo y Zacarías amonestaran al pueblo a continuar la obra. Esto provocó que los vecinos enviaran cartas a Darío I, el cual al investigar descubrió que Ciro había autorizado la reconstrucción del templo. Entonces Darío I ratifica el decreto de Ciro, añadiendo que de los impuestos que se recogían en la región de Palestina se le diera a los judíos lo que necesitaran para la obra, y cualquiera que se opusiera a la obra de reconstrucción fuese ahorcado. Con ese decreto se logró completar la reedificación del templo de Jerusalén. Pero ¿qué es lo que dice la profecía de Daniel?
Conoce pues y entiende que desde que salga decreto para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Aquí no se habla de reedificar el templo, sino de reedificar Jerusalén, incluyendo la plaza y la muralla. Esto nos lleva al tercer decreto, el de Artajerjes Longímano, dado en el año 457 a.C., y que aparece registrado en capítulo 7 del libro de Esdras. Este decreto hace algo que no hicieron ninguno de los 2 decretos anteriores: restaurar a Jerusalén como un estado político, con autoridad para imponer leyes y hacerlas cumplir. El mismo Artajerjes Longímano que promulga este decreto es el mismo que después enviará a Nehemías a Jerusalén, y es Nehemías quien reedifica la muralla en tiempos angustiosos, tanto así que los trabajadores reedificaban con sus espadas ceñidas. Así que los 2300 años comienzan en el 457 a.C., con el decreto de Artajerjes, y las 70 semanas también comenzaron en el 457 a.C. Pero ¿cuántos son 70 semanas? Fácil. Una semana son 7 días. 70 multiplicado por 7 son 490 días, o sea, 490 años. ¿Pero a qué se refiere cuando dice que 70 semanas han sido determinadas sobre el pueblo judío y sobre Jerusalén? Eso es sencillo. Dios concedió al pueblo judío 490 años para cumplir la misión por la cual los sacó de Egipto: el ser custodios de la verdad y luz a las naciones. Si en ese lapso de tiempo el pueblo judío no cumplía con su misión, Dios suscitaría a otro pueblo que la cumpliese. Ahora, Gabriel divide las 70 semanas en 2 partes, o mejor dicho, en 3 partes. La primera parte son 7 semanas, la segunda parte 62, pero 7 más 62 son 69, así que hay una tercera parte de una semana para completar las 70 semanas. ¿Qué ocurre en las primeras 7 semanas? La verdad es que yo no sé de evento trascendental alguno que haya ocurrido en el año 408 a.C. Tampoco Gabriel habla de evento alguno que debía ocurrir en esas primeras 7 semanas. Lo que dice es: conoce pues y entiende que desde que salga el decreto para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. El evento es la aparición del Mesías príncipe, la cual debe ocurrir después de 7 semanas y 62 semanas. No se esfuercen por buscarle un significado especial a las primeras 7 semanas, pues eso tiene que ver más bien con la forma en que son dadas las profecías. De la misma manera que se nos da el tiempo del dominio del anticristo como tiempo, tiempos y medio tiempo, en lugar de simplemente decir 3 años y medio, aquí se nos dice 7 semanas y 62 semanas, en lugar de decir 69 semanas. No hagamos a la profecía decir más de lo que realmente dice. De modo que el año 457 a.C. es el punto de partida, y de ahí contamos 7 semanas más 62 semanas, o sea, 69 semanas. A 7 días por semana, eso nos da 483 días o años. Lo único que tenemos que hacer es sumar esos 483 años a partir del 457 a.C. y eso nos debe llevar hasta la aparición del Mesías príncipe. Obviamente 483 es mayor que 457, de modo que al año al cual llegaremos será después de Cristo. Y hay algo que debemos recordar, y es que los números naturales se incluyen al 0, pero cuando hablamos de los años en la historia no existe tal cosa como un año 0. Se pasa del año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo. Al sumar negativo 457 y 483 le va a dar 26, y tiene que añadirle 1 para compensar por el 0. De modo que la aparición del Mesías príncipe debió ocurrir en el año 27 después de Cristo. Es precisamente en el otoño del año 27 que Cristo es bautizado por Juan el Bautista. Más de 500 años antes de que sucediera, esta profecía predijo con exactitud el año en que aparecería el Mesías. Hasta aquí llegaremos en este video. Todavía nos falta una semana para completar las 70. En el próximo video veremos la explicación de la última semana de las 70 y el resto de los 2300 años. Hasta el próximo video y que Dios les bendiga.